Bienvenidos al auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Jalapa. Que su jornada sea muy productiva. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy 11 de octubre del 2025, en el marco del 81 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana, y el 45 aniversario de nuestro sistema de enseñanza abierta, una servidora, Dora Angélica Sanabria Castro, enlace de género y comité organizador de los programas educativos de Administración y Contaduría, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Acoso Sexual en el ámbito universitario. Lo anterior en cumplimiento de los trabajos de nuestro señor rector, Martín Aguilar Sánchez, en el nuevo plan 25-29. Así también damos la bienvenida al honorable presidio, en primer lugar y con la representación de nuestra directora María Isabel Gómez Anel, nos distingue con su presencia la maestra Anaí Adelita Hernández Salas, coordinadora regional de la zona Jalapa. Nuestra conferencista, así también nuestra conferencista, maestra Sofía Isabel Villafañe Trujillo, para la cual también se el maestro Isidro Rivera Rodríguez, coordinador del programa de administración, que también nos acompaña. El doctor Iván de Jesús Ceballos Rajales, que también nos acompaña. La maestra docente que nos acompaña también. Muchas gracias a todos por su presencia. María de los Ángeles García Oviedo, gracias. Bien, para dar inicio formal a nuestro evento, cedo la palabra a nuestra coordinadora regional, Zona Jalapa, quien nos ofrecerá un mensaje de bienvenida y procederá a la inauguración correspondiente, maestra Anaí Adelita Hernández Salas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al honorable presidio. Gracias nuestra Sofía por estar con nosotros. A los académicos también que nos acompañan aquí, muchas gracias. A todos los estudiantes, gracias por estar interesados en estos temas tan importantes. Bueno, una de las acciones establecidas en el Plan de Trabajo 25-29 de la Universidad Veracruzana es la incorporación de una política que considere a la igualdad de género de forma transversal y desde la perspectiva de género, es decir, modificando la percepción de quienes integran la comunidad universitaria de tal forma que permita eliminar las brechas que colocan a grupos desfavorecidos en desventaja, a través de la adopción de valores y actitudes que conlleven hacia una convivencia justa y pacífica en la comunidad universitaria. La coordinación de la unidad de género trabaja bajo el firme compromiso y objetivo de transversalizar la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana y en cumplimiento al programa de trabajo en el eje 1, Derechos Humanos, tema 1.1, Equidad de Género y Diversidad Sexual, y en concordancia con el Plan General de Desarrollo 2030, contribuye al logro de objetivos y metas institucionales, fortaleciendo las actividades universitarias encaminadas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la equidad de género entre la comunidad universitaria. La Universidad Veracruzana cuenta con un protocolo para atender la violencia de género, que orienta de manera breve y concisa a las autoridades responsables de atender y llevar a cabo procedimientos disciplinarios, para que los mismos se atiendan con perspectiva de género de forma eficaz, integral y oportuna, aplicable en la atención de quejas por violencia de género, acoso sexual, hostigamiento sexual y discriminación por sexo o género, basados en los dos principales procedimientos disciplinarios que se llevan en la universidad con estándares
perspectiva de género incluidos en el procedimiento sin dejar a la interpretación de las autoridades que atienden las quejas. Agradezco a nuestra invitada, la psicóloga maestra Sofía Isabel Villafañe Trujillo, por la conferencia que nos tiene preparada con su amplia experiencia en el tema, así como a nuestros enlaces de la unidad de género de los programas educativos de Contaduría y Administración de nuestro querido SEA, por hacer este evento tan representativo para ustedes, nuestros estudiantes. Muchas gracias, enhorabuena. Entonces, si nos ponemos de pie, por favor. Y siendo 11 de octubre, la 1:19 de la tarde, damos por inaugurado primera jornada de nuestro evento que nos tiene preparada acoso sexual en el ámbito universitario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la maestra María Delita Hernández Salas. Ahora invitamos al honorable presidium a tomar asiento en la primera fila para dar paso a la conferencia magistral. No obstante, antes de iniciar, nos va a permitir la doctora Ángeles García Oviedo que nos pueda compartir la semblanza de nuestra conferencista, la maestra Sofía Isabel Villafañe Trujillo. Adelante, por favor. Buenas tardes, estimados alumnos que acudieron a estas pláticas. Cierto, es una de las primeras pláticas en el sistema abierto de los sábados y tenemos el gusto de recibir a la maestra Sofía Isabel Villafañe Trujillo. Vamos a leer brevemente, síntesis solamente, tiene muchas actividades. Es feminista, es licenciada en psicología en la UB, maestra en la administración de personal y recursos humanos, candidata a maestra en salud pública en la UB. Se ha desempeñado laboralmente realizando funciones de asistente de investigación, asesora académica en diversas universidades, psicóloga clínica y servidora pública. Coautora de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas, múltiples capítulos en libros editados por empresas reconocidas y ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente. Facilitadora en eventos de capacitación y desarrollo dirigidas a estudiantes, mujeres y funcionariado de dependencias municipales, estatales y federales. Y colabora de manera activa en la Red MUFEVER, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz y en colectiva Aquelarre. Le damos una cordial bienvenida y además, bueno, el protocolo es que después de la conferencia pueden hacer algunas preguntas. Vamos a ver el tiempo. Les agradezco muchísimo. Gracias, Sofía Isabel, bienvenida. Un aplauso. Empezaría por agradecer la invitación, sobre todo, y qué coincidencia tan interesante, tan linda, ha coincidido con el marco del Día Internacional de las Niñas. Y justamente la ONU estableció este día para recordarnos como comunidad, como sociedad, que hay elementos que a veces pasan desapercibidos, específicamente las violencias y las discriminaciones que viven las niñas, las adolescentes, las mujeres, las adultas mayores y los niños, los adolescentes, los hombres y los adultos mayores hombres. También todas las personas tenemos una experiencia de vida diferente y justamente que coincida el día de hoy me parece una muy grata experiencia.
A las personas que están paradas, con toda confianza, acomódense donde ustedes gusten para que puedan estar más cómodas y cómodos y podamos estar más a gusto. Pues justamente les quiero compartir que este tema ha sido bastante importante en mi experiencia de vida, no solamente como y desde el ámbito laboral, sino también que actualmente es el tema de investigación que estoy desarrollando desde la mirada de la salud pública. Y es un tema tremendamente extenso. Entonces, les quiero comentar un par de cosas. La primera es que esto es informativo, va a ser muy breve y toco elementos clave que podrían permitirles un acceso mucho más fácil a textos, videos, audios o información que les ayude a profundizar más sobre el tema. Y la segunda es que les voy a mostrar algunos resultados preliminares de mi investigación, porque justamente mi tesis tiene que ver con el análisis de la prevalencia de la violencia sexual en las estudiantes de la Universidad Veracruzana. Entonces, coinciden bastante bien. Y dicho esto, sería importante empezar con saber y definir qué es el acoso. Y este es un tema más o menos complejo desde el punto de hay varias fuentes. Las fuentes coinciden en varios elementos, pero depende desde qué marco y desde qué punto estoy parada, puedo ver cómo se define. Por ejemplo, el INEGI habla de comportamientos y acercamientos sexuales no deseados. Habla de connotaciones lascivas y asedio, como una suerte de intención de invasión. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de una forma de violencia específica y que tiene que ver con el ejercicio del abuso del poder. Y empieza a mencionar algunos elementos como estados de indefensión o riesgos que puede vivir quien lo experimenta. Además de esto, luego la misma ley habla de acoso y hostigamiento como si fueran dos temas diferenciados. Y un reflejo de esto lo podemos ver en el protocolo actual de la Universidad Veracruzana, en el que identificamos que habla de comportamientos no deseados y ofensivos, exista o no exista subordinación. Y aquí yo me tomé una libertad creativa y los junté, porque el protocolo de la Universidad Veracruzana sí hace de manera muy específica la diferenciación entre acoso y hostigamiento. En la ley y en el protocolo se refiere a si existe o no un vínculo directo jerárquico, ya sea en espacios educativos, como en el que estamos ahorita, en espacios laborales, ya sea, por ejemplo, entre personas que tengan rangos laborales o jerárquicos similares, pero que exista alguna suerte de subordinación. Lo que resulta interesante es pensar que, si bien la ley lo establece así, no podemos quitarnos del imaginario, no podemos quitarnos de la mente el hecho de que las mujeres históricamente han estado en situaciones asimétricas, y eso lo podemos encontrar en un montón de fuentes. Entonces, para fines de esta conferencia, voy a hablar de acoso y voy a usar un poco esta creatividad que me tomé la libertad de hacer con el protocolo. Voy a hablar de que exista o no exista una jerarquía y una línea de poder más formal, porque social, histórica y culturalmente existe y hay que contemplarlo. ¿De acuerdo? Bueno, la ley internacional, nacional y universitaria, que es la legislación actual, y muchas teorías y muchos materiales nos pueden ayudar a identificar que el acoso sexual tiene características muy específicas. Algunos de estos son, por ejemplo, que es una conducta invasiva. Es una conducta no deseada por quien lo está, a quien se le está ejerciendo, pero que tiene la intención de demostrar poder y demostrar dominio y demostrar control y acceso. También es importante identificar que puede tener directamente un sentido o un significado sexual, pero no es exclusivo. ¿A qué me refiero?
Uno de los mitos de la violencia sexual, en este caso del acoso, tiene que ver con las características de la persona a quien se le ejerce. Y de repente decimos, es que la ropa, es que la edad, es que la apariencia física, la estatura, el peso, el color el fenotipo, la forma de la cara, etc. Pero hay muchísima información que nos dice, hay personas que no están en estos picos en los que ¿cómo decirlo? Las mujeres están en edades sexualmente reproductivas y son estereotípicamente atractivas, sino que podemos encontrar en periódicos, en revistas o en internet mucha información sobre personas adultas de la tercera edad y infantes que son agredidos sexualmente. Entonces, uno de los mitos es que únicamente busca la satisfacción sexual, cuando esto no es real. Lo que se busca es el dominio, es el poder, y una de las consecuencias secundarias y el medio por el cual se lleva a cabo tiene que ver sí con la sexualidad, pero recordemos que no se queda solo ahí, es mucho más profundo y mucho más simbólico. Otra de las cosas que podemos identificar es que es una interacción no consentida. En ese sentido, y de repente lo podemos oír actualmente en muchos lugares, se puede identificar que las personas actualmente son mucho más abiertas, y esperemos que se siga, con las intenciones. ¿A qué me refiero? Para tener una sexualidad sana y el ejercicio de una sexualidad sana se habla de ciertos parámetros. No me quiero salir mucho del tema, pero tiene que ver con la mayoría de edad, el consentimiento, el asentimiento y el consenso. Y a estos elementos no solemos escucharlos muy seguido. Lo más frecuente es el consentimiento. Y dicen, bueno, digo sí y ya. Pero el consentimiento tiene elementos, tiene características. Y se habla de que esto es modificable, debe ser entusiasta, debe ser explícito y una serie de características. Y repito, modificable. De la misma manera, es importante identificar que existen mecanismos, y los vamos a ver más adelante, en los que las personas no necesariamente tienen que ser activamente invasivas y activamente físicamente invasivas para que se pueda considerar acoso sexual. Hay muchos otros elementos y hay muchas maneras como la coerción psicológica y como el chantaje y la manipulación que permiten que se lleve a cabo este ejercicio abusivo del poder sobre el cuerpo de las mujeres. Y otro elemento que es muy importante destacar y que la teoría lo menciona mucho y la legislación también. La violencia, en este caso el acoso sexual, es responsabilidad específicamente de quien la ejerce. Y uno de los mitos es que solemos hablar de todas estas características y todos estos elementos que rodean la situación y responsabilizar al espacio físico. Es que estaba en un bar, es que estaba en la calle, es que era de noche, es que estaba oscuro, es que la ropa, es que si ingirió bebidas alcohólicas. Y entonces empezamos a responsabilizar todas las circunstancias a quien se le ejerce la violencia y pocas veces volteamos a ver a quien ejerció. Entonces eso también es algo que la literatura nos habla mucho, pero en lo real, en el cotidiano, nos es bien complicado, porque muchas veces las mujeres no tenemos conocimiento de quién es la persona, y si lo tenemos, es de esta crianza y en esta formación social que tenemos, empiezan a decir, bueno, pero es que tenías un vínculo afectivo, es que es tu pareja, ¿no? Si es tu pareja no puede estar haciendo esto, si es tu familiar, si muchas otras cosas que se nos han vendido como elementos de afecto. Y cuando logramos sobrepasar esas situaciones y decimos, bueno, efectivamente quiero poner una denuncia, luego es complicado porque los mecanismos no son visibles. Entonces, las barreras culturales e institucionales para la colocación de una denuncia son tremendas y son bien complicadas. Y pues no me va a dar tiempo de hablar de eso, pero
tengo algunos elementos que me gustaría dejarles al final para que los consideren. ¿Qué son las manifestaciones? Ya definimos qué es más o menos qué es el acoso, ya identificamos características, pero cómo se ejerce. Las manifestaciones son, de acuerdo a la literatura, formas concretas, visibles e identificables en las que se expresa este acoso. ¿De acuerdo? No solamente puede ser de una manera, sino que hay listas enormes de formas en las que se puede agredir sexualmente a una mujer. Y entonces yo hago esta tabla muy concreta para dar algunos de los elementos más claves, de acuerdo a las fuentes anteriores, que es la OV, el INEGI y la Ley General de Acceso. Y por ejemplo podemos identificar elementos como insinuaciones, contacto físico, acecho, exhibicionismo, chantaje académico. En el INEGI, piropos ofensivos, que eso es otro mito. Los halagos y los piropos son de quienes son cercanas, son personas cercanas a mí. Si, por ejemplo, en la calle yo recibo algún comentario, o mi amiga, o mi prima, o mi hermana recibe algún comentario, eso no es un piropo ni es un halago, eso es una invasión. Y entonces, el tener derecho, o el sentir que se tiene derecho para opinar, hacer comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad de alguien más, es una invasión directa a su dignidad humana. Y entonces debemos hablar de acoso sexual callejero. No existen los piropos de desconocidos. No existen los piropos de alguien que me encuentro en una aula de clases o me encuentro en el pasillo o en el estacionamiento y no conozco. Si mi amiga, si mi amigo, si mi pareja dice algo sobre mi apariencia, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Tenemos un vínculo y tenemos ciertos permisos y ahí nos está rompiendo la dignidad de nadie. Pero si alguien va caminando en la calle y hay este tipo de acciones, ya estamos hablando de una agresión. Tocamientos, coerción, ciberacoso, exhibicionismo y amenazas. Y la Ley General de Acceso igualmente habla de conductas sexuales no deseadas, abuso de poder, violencia digital y presión sistemática. Algo muy importante que está pasando en este momento histórico es que la tecnología es muy avanzada, es muy diversa, está presente en todos lados y va a ser bien importante que reconozcamos que lo digital es real, lo digital existe, está presente y si bien no necesariamente es algo tangible, sí es algo que afecta directamente la vida de las personas, ya sea una consecuencia negativa como son los daños o una herramienta de trabajo, de análisis, de entretenimiento, etc. Entonces, algo bien importante es que estos elementos que se mencionan como el acecho, el exhibicionismo, el chantaje, la coerción, todo esto no solamente tiene que ser presencial, sino también puede ser vía digital. Bueno, uno de los elementos que me gustaría presentarles de mi investigación es que midiendo las manifestaciones de 244 estudiantes, ellas identifican estas 7 como algunas de las más frecuentes. Me hubiera encantado mostrarles solo las primeras 3, que son miradas lascivas, chistes y comentarios o opiniones sobre el cuerpo, pero me pareció importante incluir todas, por lo menos estas, que son las primeras, porque si nos damos cuenta, hasta las primeras 3 son las de arriba, hasta la quinta existe contacto físico. Las formas más frecuentes de violencia y acoso sexual no son físicas. La ley tiene muchos elementos que todavía, que yo sé que hay avances, pero todavía hay interpretaciones que las dejan muy cortas y dicen, bueno, tiene que existir la penetración, que es la introducción de una parte del cuerpo, un objeto al cuerpo, no, porque sabemos que la violencia sexual también se da a través de estas acciones lejanas, estas acciones que hay distancia física, en las que se hace uso del cuerpo de alguien más para satisfacer y para comercio y para dañar y lesionar a la otra persona, ya sea en su dignidad o sea directamente algunas otras cosas que de repente escuchamos como
ciberextorsión, etcétera, pero que pues todavía tenemos que ir afinando estas definiciones. Si ustedes se dan cuenta, estas manifestaciones tienen que ver sobre todo con, ya lo mencioné, espacios distantes, pero algo muy interesante que dejo en otra diapositiva es que cuando hablamos de ámbito universitario no solamente estamos hablando de este espacio. El ámbito universitario también son elementos que tienen que ver con el vínculo que se tiene con la otra persona, y en el protocolo de la Universidad Veracruzana habla de docentes, personal administrativo, directivo, alumnado, y eso significa que todas las personas dentro de la comunidad UB pueden ejercer. ¿Y dónde? Eso no lo incluí, pero los lugares más frecuentes, de acuerdo a mi investigación actual, son en las aulas, seguido de los pasillos, luego estacionamientos y transporte público. Entonces, si nos damos cuenta, los espacios en los que se puede ejercer esta violencia no solamente son dentro de la universidad, puede ser afuera, puede ser en la parada de autobuses, podría ser, por ejemplo, que alguien tenga acceso a mi correo como ex estudiante o egresada de la universidad, alguien tenga acceso a mi dirección de correo y por ahí mande algo. O sea, si nos damos cuenta, la violencia tiene un montón de ramificaciones y esta forma específicamente en la que se puede llegar a agredir a alguien también tiene muchas variables y tenemos que estar muy pendientes de esos elementos. Poco se habla de las consecuencias. Usualmente, para que sea un acoso sexual, no necesariamente tiene que ser una conducta reiterada. Puede ser una conducta de una sola ocasión. Y no necesariamente, como ya lo mencioné, tiene que haber contacto físico. Se habla poco de las consecuencias o los daños, pero realmente este es un tema bastante preocupante. Algunos de los elementos tanto de la literatura como institucionales, hablan de 3 tipos de consecuencias. No sé si, no es tanto de esta área, pero la Organización Mundial de la Salud menciona que ya no se habla de la salud como la ausencia de la enfermedad, sino se habla de una dinámica que está conformada por varios elementos. Entre ellos se habla de la salud física, la salud mental y la salud social. De acuerdo a estos 3, que además tienen un montón de subcategorías, etcétera, podemos identificar que hay lesiones, hay daños y hay consecuencias, no importando si es una conducta reiterada o es una conducta única. En cuanto a la salud física, se habla de lesiones, heridas, síntomas físicos, producir discapacidades, trastornos crónicos y, el más grave, muerte. Dentro de las conductas o consecuencias en cuanto a la salud mental, se habla de alteraciones de sueño, consumo de sustancias, ansiedad, fobias, depresión, trastornos alimenticios, síndrome de estrés postraumático, trastornos de autoestima, autolesiones y suicidios o intentos de suicidio. Y en cuanto a la vida académica, que yo lo asumo como parte de la salud social, se identifican consecuencias como la dificultad o incapacidad para cumplir y concentrarse en actividades, el ausentismo, el bajo rendimiento escolar, reprobar materias, retraso en el proceso de titulación, abandono o expulsión de la institución. Y otra consecuencia es que las mujeres experimentan en este caso amenazas o acciones directas para impedir la titulación. Y esto es algo, como sabemos, bastante complicado, porque muchas veces estamos ligados y estamos dependiendo, mucho de nuestro proyecto de vida depende de esos elementos. Otro dato que me gustaría presentarles de mi investigación tiene que ver con cuáles son las consecuencias físicas de estas participantes. Y se identificó que las más frecuentes son las psicológicas.
Respeté el orden anterior, pero las más frecuentes son las psicológicas, seguidas de las académicas y posteriormente las físicas. ¿De acuerdo? Y siguiendo el orden que les menciono, la más frecuente son crisis de ansiedad, alteraciones del sueño, depresión y trastornos alimenticios. En cuanto a las 244 estudiantes, mencionaron que el 78% tienen dificultades para concentrarse y cumplir. Hay algunos en el camino de esta investigación, varios estudiantes mencionaron haber puesto denuncias, pero tener que convivir con la persona que habían denunciado en el aula o en los pasillos. O una hizo mención de estábamos en época de pandemia y no estaba ahí, pero cada vez que se conectaba, o decidieron que él tomara las clases en línea para no afectarlo, pero cada vez que se conectaba, las estudiantes, el resto del grupo de mujeres en esa aula, tenían que hacer mucho trabajo de contención para que el estudiante pudiera, por lo menos, permanecer en el aula. Bajo rendimiento escolar, ausentismo, reprobar, y muchas mencionaron la consideración de salirse de la universidad y cambiarse, o definitivamente abandonar su proyecto de educación universitaria. En cuanto a las consecuencias físicas, se identifica con mayor frecuencia los dolores físicos, migrañas, dolores de cabeza, seguido de colitis nerviosa y moretones y lesiones como inflamación. Recordando que no todas las agresiones son físicas. Las que sí lo fueron dejaron como mayor evidencia los moretones y el dolor. Bueno, aquí no meto texto porque esto es muy importante. Es complicado en la vida cotidiana que identifiquemos cuáles son los espacios y las formas en las que las mujeres, en este caso, pueden ser agredidas y cómo se identifica que, pues, técnicamente estamos en un espacio universitario, hay reglas, hay lineamientos, hay estatutos, tenemos reglamentos, códigos de conducta, tenemos un montón de elementos, pero va a ser bien importante identificar que los eventos, como ya mencioné, como el exhibicionismo, el hostigamiento, las invitaciones reiteradas a actividades sexuales, etcétera, no solamente tienen una forma. Y algo muy interesante fue identificar que las estudiantes mencionaron que dentro de los documentos o materiales, algunos docentes usaban imágenes muy explícitas para temas que no lo requerían. Entonces, esa también es un elemento interesante. Pósters, materiales, infografías, diapositivas. Muy bien. ¿Por qué me quiero detener aquí? Resulta que, por ejemplo, en muchas ocasiones hemos identificado que en todos los temas que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres y no violencia, etcétera, identificamos imágenes con mujeres con moretones, mujeres en el piso siendo intimidadas, o vemos sangre, o vemos mujeres llorando, o vemos mujeres como cubriéndose el cuerpo, protegiéndose, etcétera. De acuerdo a un documento que es la Plataforma de Acción de Beijing, que México la firmó en el 95, si no mal recuerdo, esas imágenes están prohibidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quizás podría parecer muy infantil mi presentación, pero justamente tiene que ver con estas imágenes. Lo que hacen es reproducir la violencia y volver a poner lo que hace es reproducir el estereotipo de lo que es una mujer. Solamente ha sido maltratada cuando hay moretones, hay sangre, hay lesiones, está en el piso, está llorando y está asustada. Y no es cierto. En ese sentido, se hace y se propone que no haya este tipo de imágenes. Yo sé que la mayoría que es muy joven, pero en los 80s, 90s, inicios de los 2000, podíamos ver muchas campañas de televisión, de radio y muchos pósters donde, y creo que hace poco también se hizo, donde salían mujeres
famosas con moretones y las veíamos en los autobuses pegados, en las carteleras, en un montón de lados. ¿Y qué hace? La respuesta instintiva es quitar la vista, es no voltear a ver, porque es una imagen bastante dolorosa. Entonces, ese tipo de imágenes también están censuradas, también están medidas y va a ser muy importante que evitemos seguir reproduciéndolas. Regresando, como ya mencioné, también una forma de acoso sexual en la universidad es por parte de personal y por parte de integrantes de la comunidad universitaria. En este caso, la comunidad UB, como ya mencioné, tiene personal directivo, administrativo, personal académico, alumnado, egresados, etc. Inclusive las personas de trabajo técnico manual que quizás no vemos con cotidianidad. Absolutamente todas y todos pertenecemos a esta comunidad. Y va a ser muy importante identificar que posterior a la acción, posterior al hecho o independientemente del hecho, estamos en un espacio social muy específico. Y en ese sentido, las personas este elemento puede ser integrado en una denuncia a futuro. Y dependiendo de qué, digamos, categoría se encuentre dentro de esta comunidad, se puede identificar cuál es la vía o acción para poner una denuncia o una queja. En los espacios digitales, como los sitios web, a través de archivos o elementos que nos llegan a través de los dispositivos, ya sea en computadoras o los celulares, en el transporte público, en el estacionamiento, en las aulas. Y específicamente esta imagen que está aquí abajo tiene que ver con que estadísticamente los mayores agresores suelen ser parejas o exparejas románticas o afectivas. Entonces, algo muy importante que tenemos que identificar es que independientemente del vínculo que se tenga con la persona, existen estos lineamientos, existen estas reglas explícitas y a veces no tan explícitas, a veces implícitas, pero reales, en las que hablamos de los límites. El límite de qué tanto puedes avanzar, bajo qué condiciones, bajo qué contexto, etc. Y pues un tema muy importante que tristemente no me va a dar tiempo de incorporar, tiene que ver con la revisión del amor romántico, con la revisión de la violencia dentro del vínculo sexoafectivo. ¿Qué tanto y cómo podemos buscar tener un vínculo sano con quien nos estamos relacionando? Otro elemento relevante para identificar es que, de acuerdo a las estadísticas nacionales, cerca de entre el 87 y el 93% de las personas que agreden con la intención de asesinar a una mujer, o sea, feminicidio, son parejas o exparejas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado justamente en este elemento. Bueno, de manera muy concreta, todo esto que ya he mencionado y que seguramente ustedes han estado pensando otras cosas que ya no pude incorporar, tienen que ver con la forma en la que histórica y socialmente nos hemos organizado como sociedades. Tiene que ver con la asimetría histórica con que estamos arrastrando y con las modificaciones. México empieza a generar legislaciones a partir de elementos muy concretos. Y entonces podemos identificar que hay un montón de legislación, incluyendo la más reciente, que son reformas, pero que se conocen como la Ley Olimpia. Y justamente esto tiene que ver con, entre más estamos avanzando y más trabas ponemos, empezamos a, pareciera que es un juego de poder, pero pareciera que es un juego mucho más perverso en el que entre más obstáculos ponemos, más formas nuevas buscamos de llegar ahí. Y entonces esta organización y estas formas nuevas de acceso lo que hacen es que intentan mantener el estatus, intentan mantener toda esta organización que pues históricamente no nos ha funcionado, pero es la que estamos manteniendo.
también tiene que ver con los roles y los estereotipos de género, con la subordinación y con la cosificación de los cuerpos de las mujeres. Así como mencioné las imágenes en los materiales, también podremos identificar que hay elementos en el comercio y en las empresas privadas que hacen alusión a los cuerpos de mujeres como si fueran objetos de consumo. Y los objetos de consumo, recordemos que son desechables. Entonces hay un simbolismo muy profundo que está ahí y con el que crecemos. Y algo que luego se nos olvida cuando hablamos del tema es que es importante que recordemos que a pesar de que las mujeres son estadísticamente las mayores afectadas y estadísticamente los hombres son los mayores ejecutores, digamos, de esta violencia, quienes la ejercen más, al final lo que está pasando es reproducir los aprendizajes que tenemos. Entonces, puede ser que estos temas sean bien incómodos, pueden ser que estos temas sean molestos, puede ser que yo recuerde algo que hizo alguien de mi familia, puede ser que yo recuerde algo que hicieron o que yo hice. Pero esto es algo, la violencia es una conducta bastante medida, no es producto del momento, no es producto de la adrenalina de las circunstancias. Entonces, si bien las personas solemos ejercer violencia, esto puede ser modificable. Y va a ser bien importante que cuando hablemos de estos temas con otras personas, identifiquemos que no es responsabilidad directa, es la consecuencia del aprendizaje. Y como se aprendió, se puede desaprender. ¿De acuerdo? Y pues, por último, tiene que ver con la discriminación. La discriminación se refiere a la limitación, el obstáculo, el quitar el acceso de un derecho humano. Pero la discriminación también parte desde el reconocimiento y diferenciación de las características. Y entonces las personas decimos, bueno, socialmente se atribuyeron valores a características físicas. Y a partir de eso nace el trato desigual. La violencia es una forma de discriminación. La violencia es producto de la discriminación. Como yo no te reconozco como igual, entonces puedo tener un trato agresivo y puedo tener un trato diferenciado contigo. Y entonces estamos empezando a quitar y a deshumanizar y a bajar la dignidad de la persona que tengo enfrente. Y otro elemento, otro mito que escuchamos muy seguido es el respeto se gana. No, el derecho no se gana. El respeto no se gana. El derecho y el respeto existe. Es una persona, tiene dignidad y eso no es cuestionable. Siguiente, por favor. Bueno, voy a cerrar con que en la Universidad Veracruzana hay protocolos, hay estatutos de estudiantes, hay otros elementos y quiero hacer mención específicamente de la coordinación de la unidad de género. Esta coordinación es una coordinación que acompaña y asesora. No es quien pone la denuncia, es quien acompaña. No es quien hace sanciones y castigos, es quien sigue el proceso y verifica que se estén cumpliendo las reglas. Entonces, algo muy importante es ninguna denuncia, y sobre todo en estos temas, nada es lineal, nada es unicausal ni lineal. Tenemos una serie de elementos que nos ayudan, ya sean documentos, redes, personal dentro de docentes, personal directivo, hay colectivos y colectivas de estudiantes que ayudan y acompañan estos procesos. Y algo muy importante es que el buscar asesoría no necesariamente obliga a las personas a poner una denuncia, por ejemplo, poner una queja. Y otra cosa es que si alguien de aquí pone una denuncia o una queja en la Universidad Veracruzana, eso es una opción, pero no está peleada con, además, poner una denuncia en la Fiscalía Especializada. Luego es muy complicado y se nos olvida y las circunstancias son complejas y dolorosas, pero va a ser bien importante que reconozcamos que
poner una denuncia dentro de una institución educativa no limita ni excluye que podamos buscar otras herramientas para acceder a la búsqueda de justicia. Y en este caso hay personas especializadas y hay personas en cada programa educativo y en cada facultad que tienen conocimiento de cuáles son las rutas, cuáles son las formas, cómo se hace una queja y nos pueden acompañar. Entonces, por eso cierro con esto. Me interesaría que ustedes se lleven eso. No necesariamente la violencia va a ser ejercida contra mí, pero puede ser ejercida contra alguien cercano. Y independientemente de si es mujer o es hombre, o de que el agresor, la persona agresora, porque así lo dice la ley, sea hombre o sea mujer, podemos empezar a recurrir a estos mecanismos. Y algo muy importante es que muy seguido escuchamos es que la cultura de la denuncia, y falta cultura de la denuncia, y no tenemos cultura de la denuncia, pero no se habla de todas estas barreras sociales antes de llegar a la cultura de la denuncia. Entonces, si empezamos a formar una cultura en la que nos acompañemos y en la que escuchemos de manera respetuosa e empecemos a identificar que no fueron las circunstancias, no fue la hora, no fue la vestimenta, no fue la edad, no fue el cuerpo, no fue, sino fue responsabilidad específica de quien agredió. Entonces podemos entonces empezar a esperar denuncias. Sin esto previo es virtualmente imposible que se logre algo o que haya un ambiente de respeto en el que alguien que vivió violencia pueda sentirse con la seguridad de acudir a alguna instancia o de hablar con alguien. Entonces, pues eso sería todo. Les agradezco mucho sus atenciones. Espero no haberme pasado el tiempo.